Muy buenos días. El Señor les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo de estudio bíblico, escuela dominical. Estamos estudiando o tenemos esta serie que se llama Textos fuera de contexto. Y bueno, la idea en todo esto es tratar de entender los versículos a la luz de su contexto original, de manera que realmente aprendamos lo que dice la palabra del Señor. Vayan conmigo, por favor, al texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Se encuentra en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 8, dice así: el que no ama, no ha conocido a Dios. Pero la frase que se malentiende muchas veces es la que sigue: porque Dios es amor. Dios es amor. Y la gente se olvida de la primera parte de ese versículo y solamente se queda con Dios es amor, ¿cierto? Ahora, esta frase Dios es amor lo han malentendido muchas personas en el sentido de colocarle un peso que no es tan así. Es decir, ciertamente Dios es amor, eso es innegable. Sin embargo, Dios es amor en el sentido como lo dicen las Escrituras y no como nosotros lo entendemos en el siglo XXI. Por ejemplo, muchos a veces creen que porque Dios es amor, entonces es imposible, por ejemplo, de que exista el infierno. Un Dios de amor puede mandar a alguien al infierno. Entonces hay frases como esta: bueno, yo no creo en el infierno porque Dios es amor. Es decir, anulan una verdad bíblica con otra. ¿Lo ven? Entonces, yo no creo que un Dios tan bueno, tan generoso, tan bondadoso, amoroso, porque Dios es amor, ¿cómo es posible de que mande a gente al infierno? Eso es imposible. Otros, ¿verdad?, se agarran de ese texto, Dios es amor, y considerando precisamente que si Dios es bueno y Dios es amor, entonces ¿cómo no me va a perdonar? Entonces yo puedo pecar, pero como Dios es amor, Él igual me va a perdonar. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Que Dios, yo puedo hacer y deshacer con mi vida, igual Dios es amor, Dios me ama, no me importa, a Él no le importa lo que yo haga, simplemente yo vivo como me parezca, al final Dios es amor. Entonces agarran con pinzas esta frase, de este versículo, y lo utilizan para su propia perdición, algunas personas. Entonces, vamos a estudiar este hermoso versículo. Obviamente no estamos negando la realidad de que Dios es amor, pero debemos entenderlo en el contexto del por qué Juan está dando esa frase. ¿Qué es lo que él quiere decir con Dios es amor? Es verdad, no podemos negarlo, la Biblia es tajante, la Biblia demuestra que Dios es amor, ciertamente. Pero también podemos decir, la Biblia solamente muestra que Dios es amor. Dios es amor, pero Él es solo eso. De ahí podemos partir para hacer un estudio más objetivo de esta frase. Vamos a dividir este estudio en tres cosas, o en tres enunciados principales. Vamos con el primer enunciado. Número 1. La expresión que usa Juan de Dios es amor, no, en primer lugar debemos entender que esa frase no encierra la verdad total acerca del carácter de Dios. ¿Ok? Dios es amor muestra en resumidas cuentas mucho del carácter del Señor. Sin embargo, no es la totalidad del carácter de Dios, Es interesante, como lo dice Arthur Pink en su libro Los atributos de Dios. Él dice, una mirada a la concordancia, y cuando habla de concordancia es simplemente las escrituras en todos los versículos que habla de amor, por ejemplo.
o de Dios o del carácter de Dios. Una mirada a la concordancia nos revela que en las Escrituras hay más referencias al enojo y al furor y a la ira de Dios que a su amor y su benevolencia. Entonces, si la Biblia es tan enfática en enunciarnos o en demostrarnos que Dios es un Dios que se enfurece, que Dios es un Dios que se aira, entonces debemos entender que esa frase Dios es amor debemos colocarnos en el sitio que le corresponde y no magnificarlo más de lo que la misma Biblia lo magnifica o lo presenta, mejor dicho. Entonces, quiero que lean algunos versículos conmigo. Obviamente, no tenemos toda la mañana para revisar todas las referencias bíblicas que hablan acerca de que Dios se aira, de que Dios se enoja, que eso es parte de la esencia divina, la ira. La ira es parte de la esencia divina. Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Desde el principio de la creación vemos que Dios sí se molesta, Dios se aira y Dios juzga severamente. El primer juicio que vemos de Dios es ¿en qué momento? Pregunto. Con Adán y Eva, los primeros seres humanos en la tierra. El Señor los juzga severamente. Y fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 22. En ese contexto del juicio hacia Adán y Eva. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ¿por qué Dios decidió hacer esa restricción tan fuerte? Que no alargue su mano y coma de la vida, es decir, se lo voy a prohibir. Eso es horrible. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra y de que fue tomado. Versículo 24. Echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es una demostración del juicio y la ira de Dios. No los voy a dejar participar de la vida. De hecho, los echó del jardín del Edén. ¿Los echó? ¿Eso es una muestra de amor? Pregunto. No está demostrando amor, está demostrando juicio. Está demostrando castigo. Capítulo 4, versículo 10 al 11. Otro retrato, otra ilustración. Génesis 4, 10 y 11. Hablando de Caín, o hablando con Caín, le dice, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El Señor había visto cuando Caín mató a su hermano Abel. 11. Ahora pues, ¿qué dice? Ay, esa palabra no se dice. Maldito seas tú de la tierra. Eso no parecen frases muy amorosas, ¿verdad? Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. No son frases alentadoras, no son frases llenas de ternura, son frases duras. Maldito eres, Caín. El Señor le lanzó una maldición a Caín. Dios es amor. ¿Y cómo podemos ver que Dios es amor si vemos estos episodios donde Dios juzga severamente? El diluvio es otro ejemplo del juicio fuerte de Dios. El diluvio. La torre de Babel, las lenguas, es otro juicio de Dios. Cuando Israel pecaba, ¿qué hacía Dios? ¿Recuerdan el ciclo de los jueces? ¿Cuál era el ciclo de los jueces? Pecaban deliberadamente, ¿qué hacía Dios? Los castigaba.
Sí, luego los perdonaba, pero no dejaba sin castigo. Entonces, vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene también el sentido de juzgar severamente y retribuir como debe ser. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Quinto libro de la Biblia. Versículos 1 al 4, he aquí Moisés y dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de ¿quién? De Baal Peor, que es una deidad, un falso dios. Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios con esa gente que se fue tras Baal Peor? Destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mire, esas son unas palabras que deben dar terror, o que debieron causar terror al pueblo de Israel. Dios los destruyó porque Dios está en medio de ti. Dios no está como un expectante, Dios está allí en medio y está pendiente. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Vemos que el Señor hizo un juicio e hizo una división entre los que te siguieron a Él y los que siguieron a Baal Peor. 28:15. El mismo Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones si te alcanzará. El Señor se lo está prometiendo. Te prometo que te van a alcanzar todas las maldiciones que voy a pronunciar en este momento. Es lo que está diciendo el Señor. Si te olvidas de guardar los mandamientos de Dios. Entonces muchos se refugian en el amor de Dios, pero resulta que la palabra de Dios hace más referencia al juicio, al enojo y la ira de Dios que inclusive a su amor. De hecho, el amor se circunscribe en algo muy específico en Dios. Y eso lo vamos a ver más tarde. Deuteronomio 32. Versículo 39. (32, 39 al 41). Dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago, ¿qué dice? Morir y hago vivir. Yo hiero, yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Uy, eso sonó fuerte. No hay nadie que se escape de mis manos. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Daré retribución a los que me aborrecen. Es decir, los que aborrecen al Señor, el Señor les va a pagar. Y no les va a pagar con amor, con eso, no. Se los va a retribuir justamente. Tú me odias, yo te odio también. Así es. Vamos con el último, porque no quiero que toda la clase gire en torno. Se supone que vamos a saber qué significa el amor de Dios, no la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, última referencia, Nahum capítulo 1. Nahum está en la Biblia, hermanos. Es uno de los profetas menores.
ya al final del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de Miqueas, antes de Habacuc, Nahum capítulo 1, versículo 2 en adelante. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lo vuelve a decir, y lleno de indignación, que venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Sí, Dios es sostén, guía, consuelo, refugio a los que confían en él, pero sus adversarios los destruyen. Entonces vemos que el carácter de Dios no se circunscribe solamente en Dios es amor, sino que también vemos reiteradas ocasiones, inclusive muchas más referencias en cuanto a que Dios también se aira y tiene enojo a aquellos que lo aborrecen. Fíjense cómo lo dice J.I. Packer. Dice en su libro Hacia el conocimiento del Dios Santo: es perverso citar la declaración de Juan. ¿Cuál es la que estamos estudiando, verdad? Dios es amor. Es perverso citar la declaración de Juan, como lo hacen algunos, como si con ella pusiera en tela de juicio el testimonio bíblico de la severidad de la justicia de Dios. Recuerden, como dice en Génesis capítulo 18, versículo 21, este es Abraham hablando con el Señor: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, ¿qué le dice Abraham? ¿O cómo reconoce Abraham al Señor? El juez de la tierra. Pero fíjense que él no dice: Señor, no hagas morir al justo con el impío. Eso quiere decir que el Señor hace una distinción clara entre el justo y el impío. Al impío retribuye de una manera y al justo de otra. ¿Por qué? Porque Dios es el juez justo. Entonces, lo primero que debemos entender cuando hablamos del amor de Dios, o que Dios es amor, número uno, esa expresión no abarca todo lo que es la esencia o la naturaleza de Dios. Número dos, la expresión Dios es amor se circunscribe en el concepto de amor que maneja Juan. Juan tiene en su mente qué significa el amor. Él no simplemente Dios es amor, ¿verdad? Sino que él entiende algo de lo que significa Dios es amor. Y debemos ver, si es Juan quien está diciendo Dios es amor, entonces entremos en la mente de Juan para saber qué quiere decir él con Dios es amor. ¿Qué es el amor de Dios según Juan? Es la pregunta que vamos a contestar. ¿Qué es el amor de Dios según Juan? Vamos conmigo, tanto al Evangelio de Juan como a la primera carta de Juan, para que veamos cómo él enseña lo que significa el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó que dio, ¿a quién? A su Hijo unigénito. No pierda que el amor de Dios se circunscribe en el amor que Dios demuestra en Cristo. Juan 3:16, Juan 15:13 dice, Juan 15:13. Sí. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hay en la mente de Juan cuando dice el amor de Dios, o Dios es amor, o el amor? Es poner la vida por los que aman. Es el amor sacrificial, podemos decirlo de esa manera. ¿Qué es en la mente del apóstol Juan cuando dice Dios es amor? Es ese amor no de corazón de mariposas, de que se me pararon los pelitos, ¿verdad? No es una cosa sentimental, es una cosa de ofrecer lo que se necesita, de dar lo que no se merece. Ese es el amor de Dios. En esto se demuestra el amor de Dios. Primera de Juan 3. Vamos a Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en qué se muestra ese amor, para que seamos llamados hijos de Dios. En eso se demuestra el amor de Dios, en que nos ha hecho hijos de Dios. ¿En qué se demuestra el amor de Dios? En que puso su vida por sus amigos. ¿En qué se demuestra el amor de Dios? En que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Me quedo con la primera frase, que es el argumento acá. En esto conocemos el amor, como Juan, en que Él puso su vida por nosotros. Lo que hay en la mente de Juan es un común denominador. Es común denominador. Fíjense, Primera de Juan capítulo 4, versículos 9 y 10. Recuerden que estamos hablando del versículo 8, de Primera de Juan 4:8. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de qué se está refiriendo Juan cuando habla Dios es amor. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, por si te queda duda, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios se circunscribe solo en Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay amor de Dios. Hay ira de Dios. El Señor muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el pensamiento de Pablo también. Entonces, ¿en qué radica el amor de Dios? Es amor. Dios ama a todo el mundo, no importa lo que todos hagan. No, Dios es amor. El que está en Cristo tiene el amor de Dios. El que está en Cristo es quien tiene verdaderamente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su Hijo por los pecadores. ¿Qué es el Evangelio? Esta semana hemos estado preguntando a varias personas, ¿qué es el Evangelio? Le hemos preguntado, cuando yo te digo la palabra Evangelio, ¿qué se te viene a la mente? Entre varias respuestas, lo común
¿verdad? Porque bueno, algunos, cónchale, ¿cómo decirlo? No es muy difícil. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, yo les voy a declarar el Evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Porque precisamente el pecado es infracción de la ley. Todos hemos infringido la ley de Dios. Todos de alguna u otra manera, en mayor grado o menor grado, somos culpables ante la ley de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es simple, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es hermoso, el Evangelio es esperanza. Porque cuando tú te das cuenta que la palabra de Dios enfatiza muchísimo el enojo y la ira de Dios, y luego Pablo también termina diciendo que cuando estábamos lejos de Cristo, somos enemigos, adversarios de Dios. ¿Y cómo trata Dios a sus adversarios? Los destruye. ¿Cómo Dios trata a los adversarios? Destruyendo a sus adversarios. Pero en Cristo, Cristo murió por nosotros. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, el Evangelio. Entonces, lo que tiene en la mente Juan cuando habla Dios es amor, está considerando a Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados. El amor sacrificial del Hijo de Dios. Ese es el amor. Entonces, número 1, recapitulando rápidamente. Dios es amor, esa frase no implica todo el carácter de Dios. Número 2, esa expresión, el amor de Dios, se circunscribe en el concepto que maneja de amor Juan. Y en tercer lugar, bueno, antes de decir el tercer lugar, quiero decir algunas cosas de unos pensamientos de algunos hermanos en cuanto al amor de Dios, precisamente. Enrique Oriolo dice, si perdemos a Dios el justo, perdemos a Dios como amor también. Y nos quedamos con un recorte fotográfico que distorsiona el panorama. Si unimos la justicia y el amor de Dios, nos encontramos con una cruz. Y es desde la cruz que entendemos que Dios es amor. ¿Ok? Ese es realmente lo que maximiza o que ejemplifica el amor de Dios. J.I. Packer dice, el amor de Dios es un ejercicio de su bondad para con los pecadores individuales por el cual, habiéndose identificado con el bienestar de los mismos, que dice, ha dado a su Hijo para que fuese su Salvador. Y ahora los induce a conocerlo y a gozarse en Él en una relación basada en un pacto. Claro, Packer tiene una teología bastante... Este sí agarró todo el compendio del amor de Dios. Pero en síntesis, el amor de Dios entonces se circunscribe, gira en torno a la obra de Cristo. Si tú amas a Cristo, si tú confías en Cristo, cuando digo, ¿crees tú en Cristo? Bueno, los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia en ese creer de los demonios y lo que Dios me pide creer? Es descansar de que Cristo pagó todo por mí. Yo estoy tranquilo, estoy en paz. Yo confío en los méritos de Cristo. Mi vida está depositada en Cristo. Él pagó por mí y vivió por mí. Estoy feliz, estoy tranquilo. No necesito hacer nada. Justificación por la fe. Entonces, he allí el amor de Dios. Ahora, para terminar, la expresión Dios es amor, vamos a verlo en el contexto particular de 1 de Juan 4. Estamos en 1 de Juan 4:8. Ahora vamos a verlo en el contexto particular de ese capítulo. ¿Qué es lo que está argumentando Juan? ¿Por qué trae a colación Dios es amor? ¿Qué ha estado narrando? ¿Qué ha estado enseñando? ¿Qué ha estado diciendo Juan?
Entonces, vamos a ver aquí, primera de Juan capítulo 4. Lo primero que vemos, o lo que vamos a ver en este capítulo, es un contraste. Lo que vemos en este capítulo 4 de primera de Juan es que Juan quiere mostrarnos el contraste. ¿El contraste entre quién? Entre los verdaderos y los falsos maestros. ¿Cómo identificar a un falso maestro? Versículo 1. Amados, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos que falsos profetas han salido del mundo. Entonces, lo que está empezando a escribir Juan es refutar o hacerles un contraste, una comparación entre lo que realmente es un verdadero maestro y aquel que no lo es, aquel que es un falso maestro y que deben de cuidarse, obviamente. Entonces, en los primeros 6 versículos, Juan dice que la manera de identificar a un falso maestro, yo lo coloqué al revés aquí, pero es en cuanto a la ortodoxia. Si la ortodoxia es falsa, es un falso maestro, sencillo. Si la ortodoxia es verdadera o es según las escrituras, entonces está bien, es verdadero, es un maestro verdadero. ¿Cuál es la ortodoxia que estaban minando, que estaban atacando allí en esa iglesia? Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo que un maestro es verdadero y uno es falso? Si éste confiesa que Jesucristo vino en carne, es decir, que no fue una apariencia de hombre, porque en este tiempo estaba esa herejía por allí. Cristo o Jesús no aparentó ser hombre, no era un fantasma, sino que realmente era un hombre de carne y hueso. Es la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios hecho carne, como lo hemos aprendido últimamente. Dios hecho carne. Si la persona te enseña eso, ese es un verdadero maestro, porque tiene la ortodoxia correcta. Porque tiene la ortodoxia correcta. Más adelante dice, entonces ven el versículo 3 el contraste. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo es aquel que niega la ortodoxia, la verdadera doctrina, la doctrina correcta, ortodoxia, la doctrina correcta. ¿Ok? Como dice C.H. Dutt, ningún oráculo, hablando de un profeta o un predicador, ningún oráculo que niegue la realidad de la encarnación, por más inspirado que sea, puede ser aceptado por los cristianos como verdadera profecía. Tiene que decir conforme a las escrituras. Eso es lo primero para yo determinar si hay un verdadero maestro o no. Verdadero o falso maestro. Entonces, los primeros 6 versículos, como dice aquí, Juan lo que quiere es que tú veas cuál es la ortodoxia correcta. Y si hay alguien que enseñe en contra de eso, ese es un falso, un anticristo. Un anticristo. Y la segunda parte es la sección más larga. Nos habla de la ortopraxis verdadera. Hablamos de la ortodoxia, la doctrina correcta, ahora la práctica correcta. ¿Ok? Ortodoxia, doctrina. Ortopraxis, la práctica verdadera, la práctica correcta. Entonces, lo que se enfoca Juan desde el versículo 7 hasta el 21 es precisamente, no solamente vas a reconocer a un falso maestro cuando niegue que Jesucristo no ha venido en carne, o ha venido en carne, y lo segundo es la manera en que enseña en cómo se deben tratar los creyentes, o cómo esta persona trata a los creyentes. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso?
porque los últimos versículos, el versículo 20 y 21, dicen: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Los comentaristas concuerdan de que estas palabras de Juan tienen que ver con aquellos precisamente que se creían maestros, pero de alguna manera aborrecían a los hermanos. No tenían la ortopraxis correcta. Es decir, podían enseñar inclusive la ortodoxia, pero con la ortopraxis desbarataban todo. Yo amo a Dios, pero yo aborrezco a mi hermano. Y aborrecer, en este sentido, cuando la palabra de Dios habla de aborrecer, no tiene que ver simplemente con ese aspecto violento, agresivo, de que yo estoy en contra de una persona, de que lo detesto. Aborrecer también está en el sentido de las Escrituras, donde no me importa. No me importa lo que la persona necesite, no me importa si la persona tiene necesidad, yo estoy bien conmigo mismo, no me importa la necesidad de otro. Precisamente eso es lo que dice Juan. Vean esos versículos. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, se me perdió el versículo, pero tiene que ver con no me importa lo que otro esté pasando. No lo veo. Pero en eso radica el aborrecer al hermano. No es simplemente de manera agresiva, sino también de una manera pasiva, también podemos decir. Primera de Juan 3. ¿3 qué? 17. Gracias, hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora qué? El amor de Dios en él. Ahí está. Entonces, ese aborrecimiento es simplemente, si el otro tiene necesidad y cierro mi corazón con la necesidad, si yo puedo ayudarlo, entonces la ortopraxis incorrecta me dice que ese es un falso cristiano. Es un falso cristiano, un falso maestro. Entonces, la ortodoxia y la ortopraxis verdadera, eso es lo que tiene el apóstol Juan en mente. Para finalizar, en ese contexto que tiene Juan en su mente, para animar a los hermanos a que reconozcan la práctica correcta del amor, entonces lanza esa frase en Juan 8. Fíjense, vamos a leerlo para que entiendan y terminemos esta parte. Amados, amémonos unos a otros porque, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ok. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué tiene Juan en la mente? Él lanza la frase, Dios es amor, entendiendo qué significa que Dios es amor, así como Cristo se entregó por los pecadores. Y entonces
en la ortopraxis correcta, entonces es lo que quiere animar. Recuerden el testimonio, recuerden el carácter, la esencia de Dios. Como Dios es amor, ustedes se deben comportar imitándole, ustedes deben hacer lo mismo, pero como Él lo hizo, sacrificándose por el bien del otro, por el bien del otro. Fíjense que Juan, es muy interesante Juan, porque hay solamente 3 frases en las Escrituras donde se dice Dios es esto, Dios es aquello. 3 frases, y las 3 frases las lanza Juan, precisamente. La primera la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Si nosotros confrontamos el versículo 24 con el versículo 20 y 23, vamos a buscarlo. (4:24) dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando dice Dios es espíritu? ¿Qué es lo que quiere enseñar? Bueno, el versículo 20 al 23, que son los versículos anteriores, nos explican del por qué entonces Juan dice Dios es espíritu. 20 al 23. Nuestros padres, esta es la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es subraya ahí, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que a la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa Dios es espíritu? Que Él no tiene limitación para recibir la adoración en cualquier lugar. Por eso es que se dice Dios es espíritu. Eso lo confronta con la carne. Una persona que es carnal está en un sitio a la misma vez. ¿Ok? Pero Dios es espíritu. Entonces ya no será ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en otro lado. El Señor está en todos lados. Está hablando de la omnipresencia de Dios. Dios es espíritu y Dios está buscando que le adoren en cualquier lado, en cualquier parte. Llegará la hora donde van a entender que la adoración no se circunscribe en un sitio, porque Dios no solamente se encajona allí. ¿Ok? Eso. Dios es espíritu, eso lo lanza Juan. Dios es espíritu y explica qué significa o qué hay en la mente de Juan cuando dice Dios es espíritu. La segunda frase es Dios es luz. Vamos a ver qué significa Dios es luz. Ahí es primera de Juan. Dios es luz, primera de Juan capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Entonces dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ok, ¿qué significa que Dios es luz? Es muy resplandeciente, nos deja ciegos el resplandor de Jesús, del Señor. ¿Qué quiere decir con Dios es luz, Juan? Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ok, Dios es luz y hay una práctica que es en contra de la luz, las tinieblas. ¿Pero qué significa eso, Juan? 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, ¿qué? Pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es la tiniebla? El pecado. ¿Qué es la luz? La santidad. Santidad. Dios es luz, Dios es puro, Dios es santo. Él es la medida de la ley. Él mismo es la medida de la ley. Él es perfecto. En eso significa Dios es luz. Pero si tú tienes comunión con la luz, pero andas en tinieblas, es decir, en pecado, entonces es mentira. Eres un mentiroso. Dios es espíritu, Dios es luz y lo último,
Dios es amor. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cada frase que lanza Juan, él mismo la quiere explicar. Lo que pasa es que debemos seguir leyendo. Eso es lo que pasa. Dios es amor. Versículo 9. Bueno, ya nosotros leímos el versículo 11. Si Dios nos ha amado así, ¿verdad? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, cuando dice Dios es amor, lo que está diciendo Juan es: quien no ama como Dios ama, es un falso. Porque Dios es amor. Y si tú estás con Dios, si Dios está en tu vida, entonces se supone que tú vas a amar de la misma manera como Dios ama, porque Dios es amor. ¿Cómo se ama? ¿Cómo ama el creyente a otro creyente? Un verdadero creyente ama dando su vida por otros, tal como el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, concluimos este tiempo entendiendo que sí, Dios es amor. Amor. Y eso se refleja, o eso lo vemos ejemplificado en el Evangelio. Evangelio es igual al amor de Dios. ¿Quiero entender el amor de Dios? Mira el Evangelio. Fuera del Evangelio, fuera de Cristo, no hay amor de Dios, sino una horrenda expectación de juicio y fuego de parte de Dios, que va a consumir a sus adversarios. Señor nos ayude, y agradecemos que en Cristo Jesús tenemos toda la bendición espiritual y el amor de Dios. Amén. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para poder meditar en tu palabra y tratar de entender mejor esta frase hermosa, definitivamente, que tú eres amor, pero entenderlo en el contexto de las mismas Escrituras, Señor, y no simplemente como nosotros creemos, para que no tengamos excusa, Señor, de andar perversamente, Señor, negando al Señor Jesucristo y pensando que aún tenemos tu amor. Señor, ayúdanos a entender que es en Cristo donde está el amor de Dios. Bendícenos y síguenos edificando en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.